Les saludo nuevamente, hermanos, en el amor del Señor, paz a todos ustedes. Y les ruego que tengan la gentileza de ocupar su lugar, por favor. Uno de los elementos claves de la fe cristiana, sin duda, hermanos, es la comunión. Un elemento que tanto en palabras de Jesús como en la práctica de la iglesia primitiva fue característico, fue una demanda impostergable, fue algo que, según palabras del mismo Jesús, sería el distintivo por excelencia para saber quiénes serían sus discípulos. En este entendido, hermanos, es que a lo largo de estos meses, su servidor ha estado reflexionando sobre la importancia de la comunión en la comunidad de fe. Hoy quiero seguir haciendo hincapié en este sentido, hermanos, porque sin duda creo que nuestra tarea es, como creyentes, en algún momento, o mejor dicho, el ideal hacia donde nos dirigimos, es que, como dice la oración, esa oración maravillosa del Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús se dirige al Padre y le dice, para que ellos sean uno en nosotros, como tú, oh Dios, en mí y yo en ti. La meta, sin duda, es entonces llegar a esta condición y estamos convencidos, y creo que esto es un sentir general, que estamos en el proceso y que aún nos falta por llegar a ese punto. Por eso hoy, hermanos, hoy he titulado mi sermón, y sin embargo no es suficiente. Probablemente esta frase, este título les traiga a la mente aquella frase muy conocida, que es muy similar, que incluso el título es un símil, hermanos, de esta frase, que es, y sin embargo se mueve, ¿sí? Esta frase de sin embargo se mueve es una frase muy emblemática y muy conocida. Y es una frase que se le atribuye a un personaje que fue astrónomo y que incluso se le conoce como el padre de la astronomía moderna, el padre también de la física moderna y el padre de la ciencia en general, que se llamó Galileo Galilei, ¿sí? Algunos dicen que no hay datos históricos o registros históricos de que realmente Galileo haya dicho esta frase. Sin embargo, esta frase se le ha atribuido durante mucho tiempo a este personaje, un hombre que era astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico, y que era oriundo de la Toscana, de lo que sería Italia. Era un italiano que vivió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Por eso fue parte de este movimiento moderno, ¿no?, de las ciencias, de este despertar de las ciencias. Fue un hombre que, según su biografía, incursionó en casi todas las ramas del saber. Algo hizo este personaje. Fue un hombre muy interesante. Pero repito, esta frase que todo mundo conoce, que hoy hago referencia y repito que es un símil del título que hoy nos ocupa, hermanos, se da esta frase de que sin embargo se mueve, se dice que el 16 de febrero de 1616 es llamado a Galileo Galilei al Santo Oficio, este grupo, esta institución que pertenecía a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que era un tribunal, o que todos más conocen como la Santa Inquisición, para hacer un examen de sus proposiciones. Galileo Galilei, a ser físico, astrónomo, había hecho una propuesta del sistema solar o del universo en ese momento, y su propuesta era la famosa propuesta del universo desde un sentido heliocéntrico, ¿no?, su modelo heliocéntrico, que no es otra cosa que lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y que sabemos que los planetas giran en torno al Sol, y que en ese momento se creía, hasta ese momento, y bueno, mucho tiempo después aún, que el universo era un modelo geocéntrico, o sea que todo giraba en torno
a la tierra, que todos los astros, incluyendo el sol, giraba en torno a la tierra. Que dicho sea de paso, esta afirmación es tomada y bueno, era respaldada por la iglesia oficial, porque esta afirmación es tomada o era tomada, concebida, esta forma de entender el universo, de un texto bíblico muy conocido quizá por todos nosotros, que se encuentra en Josué capítulo 10, verso 13, cuando Josué, en el relato que nos cuenta el mismo libro, lucha contra los amorreos en el famoso valle de Gabaón, y que están a punto de vencer al enemigo, pero que el sol se está ocultando, y entonces él sabe que si en la oscuridad, al llegar al bosque, pues ya no van a poder aniquilar a todos sus enemigos. Entonces, en esa parte del texto, Josué hace una oración y le pide a Dios que lo escuche, y le pide al sol también que se detenga en ese lugar, y le dice a la luna que también se detenga. Y entonces el texto dice que el sol se detiene, y entonces Josué puede ir detrás de los amorreos, aniquilarlos y tener una victoria contundente. A partir de ahí se concebía que entonces la tierra era la que giraba, perdón, todos los astros giraban en torno de la tierra, porque el sol se detuvo, y entonces si se detuvo el sol, él era el que giraba y no la tierra. Cuando Galileo Galilei tiene que defender su modelo, obviamente contra esta concepción, pues se le pasa un proceso muy fuerte que casi llega a rayar en la tortura, y es precisamente después de esta forma, de este juicio, que la teoría de Copérnica es condenada como una insensatez, un absurdo en filosofía, y formalmente declarada una herejía. Y aunque Galileo se mantiene un tiempo tratando de defenderla, llega un momento en que, después de que su integridad está en riesgo, tiene que declinar y decir: es cierto, me equivoqué, no, mis modelos son falsos, y tiene que, pues, prácticamente retractarse de este modelo que él había propuesto. Y se dice que cuando sale de este tribunal, surge esta famosa frase: y sin embargo, se mueve. ¿Sí? O sea, como que no queriendo, ¿verdad? Les dice: bueno, a pesar de que me he retractado, a pesar de todo esto, pues realmente la realidad es una y no puede ser cambiada. Y a partir de ese momento la frase, y sin embargo se mueve, es una frase emblemática, decía yo, que tiene como finalidad señalar que aunque la realidad o las circunstancias se impongan a una verdad o a una condición, hay verdades mayores que la trascienden, y que por encima de todos los impedimentos, fuerzas e incluso malas intenciones, existe y permanece, por mucho que se busque callar, tarde o temprano se establecerá por su propio peso. Esa, hoy podemos decir, es el espíritu de la frase: y sin embargo se mueve. Bueno, ¿por qué tiene relación con nuestro título y sin embargo no es suficiente? ¿Por qué? La razón no es el factor, la razón es uno de los factores sobre los que muchas veces, hermanos, está puesta nuestra comunión como iglesia. Argumentamos muchas veces desde la razón motivos por los cuales convivimos, nos relacionamos o incluso no nos relacionamos con las personas en nuestra comunidad de fe. Muchos de esos motivos y razones que exponemos son ciertas, tenemos incluso, podríamos decir, pruebas fehacientes de que así es. Y en ocasiones decimos: es que con tal persona yo me relaciono muy bien, porque es agradable, porque esto, porque aquello, y tenemos razones para que esa relación sea muy positiva. En el aspecto negativo también, muchas veces decimos: no tengo relación con tal hermano porque en algún momento me hizo mal, en algún momento me ofendió, en algún momento discrepó conmigo, o simplemente porque no ve la fe como yo la veo. Y para no tener problemas, para evitarnos situaciones más fuertes, prefiero no tener comunión con él.
Como decimos popularmente, de lejitos es mejor. Todo esto que decimos es algo cierto y repito muchas veces comprobado, y a veces no ha sido una vez, ha sido una y otra vez. Y a la fuerza de esta experiencia hemos decidido mejor no tener comunión, argumentando y basando esta conclusión a partir de la razón o a partir, repito, de los elementos necesarios que tenemos para evitar o preferir no estar en contacto, no buscar la comunión con nuestros hermanos. Por eso el título es así, hermanos. Por eso el título es un símil, decía, de esta frase. Y sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, es muy probable que parte de no tener la comunión que debiésemos tener, tiene razones, tiene argumentos muy sólidos. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque la razón es un factor importante, aunque la experiencia es un elemento muy valioso, pero hay un poder o hay una razón mayor, hay algo superior, hay algo más grande que simplemente la razón o los argumentos, y eso es el amor. Y esto es algo muy importante que nosotros tengamos presente, porque repito, a pesar de que nuestra comunión la hemos basado muchas veces en este argumento, no, o mejor dicho, a raíz de esto, hace que nuestra comunión se vuelva muy frágil. Si si estamos en comunión porque por ciertas razones concretas, tarde o temprano esas razones cambiarán y entonces dejaremos de estar en comunión. Sin embargo, si comprendemos y echamos mano de esta fuerza sobrenatural, de este ejemplo de Cristo Jesús, de este recurso, por llamarlo de alguna manera, que Dios ha puesto en nuestra vida como hombres de fe, que es el amor, la comunión no estará condicionada a ninguna circunstancia, no estará condicionada a ningún factor y seremos capaces de que la comunión se pueda dar en el nivel que Dios espera. Quiero compartir con ustedes hoy una historia que refuerza esto que les acabo de decir. Todo esto bien podríamos decir o resumir que deberíamos determinar nuestras relaciones como hermanos, como iglesia, a partir del principio del amor y no de la razón. En otras palabras sería, es bueno tener la razón, es valioso y es importante tener la razón, pero por encima de tener la razón hay algo más importante, tener amor, porque solo este elemento podrá hacer posible la comunión conforme Dios espera de nosotros. Quiero invitarles a que vayan a una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 34 del libro de Génesis. Capítulo 34 del libro de Génesis, que es una historia, hermanos, muy interesante y sobre la cual, hermanos, yo pongo la base precisamente de esta reflexión que hoy quiero dejar en sus corazones. Esta historia es una historia que se conoce como la historia de la deshonra de la hija de Dina, la hija de Jacob. Y rápidamente se las voy a leer, es todo un capítulo, es una unidad literaria completa y es muy interesante. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había tenido y dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Entonces habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esa joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos en el ganado, en el campo, cayó Jacob hasta que ellos regresaron. Y se dirigió Hamor
y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado, se ha enamorado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra es grande. Morad y negociad en ella y tomad de ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me pidiereis. Aumenta a cargo mío mucha dote si quieren, y dones, y yo los daré sin ningún problema, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestáis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado tanto, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de esa ciudad, diciéndoles: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que es que se circunciden todos los varones entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, que fue Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahí termina la historia. Esta historia, hermanos, como pudimos ver, es una trama muy interesante en donde se desarrolla, hermanos, una situación central, que es lo que da origen, hermanos, a esta historia. Una hija de Jacob, la hija que tiene con Lea, que se llama Dina, es abusada, es violada por un hombre de esta ciudad que se llama Siquem, que es el hijo de Hamor, y que esto ha sido un motivo de mucha afrenta, y que es un motivo sin duda de mucha afrenta ante lo que esta familia de Jacob puede soportar. Es un acto de violación, una ofensa hecha a esta familia. Sin embargo, de un acontecimiento negativo va a surgir un elemento inesperado. El joven, el agresor, se enamora de la víctima y busca resarcir el mal. Busca casarse con Dina. Dice el texto que se enamora de ella, que su corazón se prende a ella y se enamora de ella. Una vez pasado esto, busca emparentar con ellos, va con Jacob
le explica la situación por medio de su padre, y su padre le dice: ¿sabes qué? Quiero que te propongo que olvidemos esta situación, te propongo que emparentemos, que hagamos familia y que pues pasemos por alto la situación. Dice Siquem: yo les puedo dar la dote que me pidan, es más, si me pidan el doble, 3 veces más, yo se lo doy, no hay problema con tal de que me puedan dar a Dina como esposa, y está dispuesto a pagar lo que sea para cubrir el mal que acaba de hacer. Sin embargo, esto que pareciera pintar que en un desenlace positivo, va a terminar lamentablemente en una carnicería. Engañosamente, los hijos de Jacob le dicen a las personas de esta ciudad: ¿saben qué? No podemos si no se circuncidan. Y una vez circuncidados, dice el texto, ellos aceptan, se circuncidan, y al tercer día, después de que están en ese dolor físico por esta operación, entonces llega 2 de sus hijos de Jacob. Básicamente dice el texto bíblico que es los Simeón y Leví, que son hermanos directos de Dina, porque son hijos tanto de papá como de mamá, Simón y Leví, y con espada en mano dice que entran a la ciudad y matan a todos los varones que no pueden defenderse, que están en una condición vulnerable, y que entonces arrasan con todos los varones, matan a todos los hombres de esa ciudad. No conforme con eso, dice el texto que llegan sus otros hermanos, roban todo lo que hay, despojan todos los animales, todas las cosas de valor, y se llevan a los niños, sus mujeres, y entonces las hacen ahora parte de sus propiedades de estos hijos de Jacob. Cuando Jacob se entera, dice el texto, no los recrimina el acto que está haciendo, más bien casi les dice: pues han sido poco prudentes, porque me están generando un problema con los otros pueblos. La actitud de Jacob también no se ve una actitud que rechace lo que acaban de hacer, solamente rechaza el hecho de que el acontecimiento ha sido tan grande que le va a generar problemas. Su molestia de Jacob no radica en que lo que hicieron es un acto negativo, sino que le va a traer problemas con los otros pueblos, dando de alguna manera con esta actitud, dando cierta afirmación a lo que sus hijos acaban de hacer. Y cierra la historia con una pregunta muy interesante que dicen estos hijos a Jacob, y le dice: bueno, ¿y entonces qué habríamos de hacer? Ni modos que dejaríamos, o tendríamos que haber dejado, que trataran a nuestra hermana como una prostituta. En estas últimas palabras vemos claramente cómo la intención de estos hijos de Jacob es una intención legítima hasta donde podríamos entender. Es una intención o es una acción que hicieron movida precisamente o antecedida por una falta de parte específicamente de Siquem en contra del honor de la familia, de su hermana, y en contra de esta actitud negativa que acaban de hacer o que hicieron con anterioridad un solo hombre que se llamó Siquem. El relato claramente, repito, podemos en la trama, que es muy interesante cómo es una unidad, decía yo al principio, una unidad literaria completa, porque inicia, Dina solo se va a mencionar una vez más en todo el relato del Génesis, no va a volver a aparecer, y solo aparece la historia aquí. Es una historia que incluso interrumpe la historia de los patriarcas, este bloque del Génesis que habla sobre los patriarcas, y que está incrustada de alguna manera esta historia de Dina, repito, y de lo que acontece ahí. Esta historia, repito, vemos que ante una ofensa, ante una situación
lamentable ante una falta, la respuesta de esa falta, que repito, podría entenderse en cierta medida como justificada, lleva a una condición más grave y más, pues a una situación, o desencadena una situación aún peor de la que la genera. Por eso decía yo, hermanos, y tomo este texto como ejemplo de la propuesta y de la afirmación que decía hace un momento al introducirme a la reflexión. Es cierto que hay motivos, y que muchas veces como personas tenemos motivos, como hermanos en la fe, para no tener o no querer tener comunión con los demás. Y es probable que esos motivos y esos elementos o aquello que hagamos, que demos como razones, sean cuestiones verdaderas, sean cuestiones de peso, sean justificables para que no tuviéramos relación los unos con los otros. Es probable que, como en el caso de los hermanos como en los casos de los hermanos de Dina y de Dina, la falta haya sido tan grave, la falta haya sido tan fuerte, que amerite necesariamente una retribución, que amerite necesariamente una respuesta en ese mismo tenor. Y que a veces lo más sabio pudiera parecer que lo mejor es evitar, que lo mejor es quitar toda relación, cortar toda relación, y de esa manera permanecer aún en la comunidad, pero sin tener relación con ciertas personas o con ciertos grupos. Sin embargo, hermanos, esta historia, algo que me llama mucho la atención del Génesis, es que el redactor del texto hace una obra maravillosa, porque esta historia, junto con otra historia que en su momento se verá, tiene un trabajo, un paralelismo o un trabajo de comparación muy interesante. El capítulo anterior, que es el capítulo 33, se habla sobre la reconciliación de Jacob y Esaú. Se viene hablando sobre la historia de Jacob, y el capítulo 33 aborda el tema de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Y es muy interesante porque son dos historias que, si las vemos en paralelo, nos daremos cuenta que hay relaciones hay elementos que se relacionan entre sí, pero que hay un elemento que cambia y que las hace diferentes, que es el desenlace, que es el final. En esta historia, vamos a ver, en la historia que acabamos de leer, nos damos cuenta que que los personajes principales básicamente es Siquem, o todos su pueblo, y los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob. En la historia anterior, que todos tenemos una idea de a qué me refiero, cuando Jacob regresa y es perdonado por su hermano Esaú, han pasado 14, 15 años que Jacob se fue, se robó la primogenitura que no le correspondía y huyó para que no su hermano le diera muerte. Y después de 15 años regresa, y el capítulo 33 nos deja en esa historia, en esa trama, y dice que cuando Jacob regresa, ustedes saben la historia, regresa con mucho miedo de que su hermano siga con ese odio, con ese deseo de venganza, y dice el texto que incluso con mucha cobardía, cuando ya está a punto de llegar, manda a sus hijos, a todos sus hijos, a todas sus esposas, sus animales por delante, porque dice, no sé, si mi hermano viene con sus hombres, matará a ellos, pues yo tendré oportunidad para escapar. Y entonces Jacob hace esto, pero resulta que se lleva una sorpresa, porque cuando Jacob llega con su hermano Esaú, su hermano lo ha perdonado. Y al hacer, decía yo, esta comparación entre estas dos historias, y por eso hacía esta mención de que es una obra maravillosa esta historia, y la forma en que el redactor del Génesis hace esta inserción de esta historia en estos capítulos, es porque, repito, hay en ambas historias dos elementos como una falta. En el caso de la historia anterior, que estoy haciendo solo referencia, fue el robo de la primogenitura. En esta historia es la violación de Dina. En la historia de Jacob y Esaú,
Hay un encuentro y la respuesta del ofendido es una respuesta que sorprende a Jacob y que produce el cambio y la razón, la pauta que hace cambiar de giro la historia. En el caso de los hijos de Jacob, después de engaños, ellos deciden confrontar y pagar esa falta por la cual han sido burlados o la que ellos han tenido que pasar, y deciden matar a los agresores, a los culpables de esa falta. En uno es el amor, es el perdón, lo que hace posible un reencuentro vivificante, lo que hace posible para Jacob no solo librarse la vida, no solo librar la vida física, la existencia, sino le libera 15 años de tener encima de él la conciencia de saber que actuó mal. Y por el otro lado, en el caso, repito, y esto, da como resultado una experiencia vivificante para todos los que participan en esa historia. Aquí, con elementos mayores, con un hombre que se ha arrepentido, con una persona que ha dado muestras de un cambio, muestras de arrepentimiento, los hijos de Jacob deciden seguir y pagar esa afrenta y cobrarse la deuda que les han sido, que ha sido hecha, y en eso termina, hermanos, en una situación de muerte, pues muy grande, porque ni siquiera el pago es proporcional a la falta, sino que el pago es todavía mucho mayor, porque no solo matan a Siquem, que fue el que hizo la falta, sino que matan a todo un pueblo porque tenían la razón, porque tenían elementos para decir que tenían que guardar el honor y el respeto de su hermana. Eso, repito, hermanos, sin duda ambas historias nos permiten ver la forma en cómo afrontar las situaciones difíciles, y nos permiten ver las dos opciones que podemos tomar. Por un lado, ante una falta que imposibilita la acción comunitaria, el crear comunión con mi prójimo, por un lado, decía yo, se miran a los hijos de Jacob que toman una decisión, y en el caso de Saúl también, a partir de esta experiencia, decide tomar un camino diferente. La relación, sin duda, con las personas, hermanos, siempre es un asunto difícil. Siempre es un elemento delicado, y más aún cuando tenemos la tarea de construir la comunión como iglesia. Quizás si fuéramos un club, quizás si no tuviéramos en nuestra mente que tuviésemos que construir la comunión, vivir la comunión, tal vez no tendríamos en mayor medida problema, porque no habría necesidad de reflexionar en eso. Porque la razón sería suficiente para determinar cómo me relaciono con los demás. Sin embargo, lamentable o favorablemente, esa es la responsabilidad que tenemos. Tenemos la tarea de crear comunión, de vivir en comunión y de fortalecer y coadyuvar en ese trabajo de la comunión como iglesia que somos. Por eso, lo que decía es que si esa comunión nosotros seguimos basándola solo por aspectos meramente de la razón, meramente de la experiencia, de argumentos, esa comunión nunca logrará ser la comunión que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque la razón siempre buscará, hermanos, porque la razón siempre nos llevará, por un lado, a mirarnos como ofendidos, pero también no ayudará en nada a ser objetivos en la situación. En el caso de los hijos de Jacob,
decía yo, no fue proporcional el pago o la justicia que hicieron en referencia a la ofensa que tuvieron. Por eso, la razón, si bien es un buen elemento, si bien es un factor que tiene que estar sin duda, no es suficiente, hermanos. Porque si hablamos de que como iglesia tenemos que llegar a la comunión que Dios espera, la razón no nos va a ser suficiente, la razón no va a ser lo que permita alcanzar esa comunión. Entonces, la propuesta, precisamente, en referencia a la historia de Jacob y Esaú que nos ha servido para darle un marco mayor a esta historia que nos ha ocupado, es que en lugar de la razón, que en lugar de seguir poniendo los motivos de si me relaciono con alguien o no, sea la razón, debemos comprender que debe ser el amor, y solo el amor, el medio y el conducto para lograr esta comunión que Dios espera. ¿Por qué? Porque el amor es lo único que realmente podría hacernos pasar por alto todas esas ofensas que la razón no puede permitirse o no se da ese lujo de pasar por alto. Porque el amor es lo único que va a poder que seamos capaces, incluso, como dice la palabra, de amar a aquellos que nos ofenden, de amar a nuestros enemigos y de pedir por aquellos que obran mal en contra de nosotros. Solo el amor es el único camino, hermanos, que tendría que ser la semilla, el elemento base donde deberíamos buscar, centrar y basar nuestra relación de comunión. Creo firmemente, hermanos, que a pesar de que como iglesia tenemos diferencias, que tenemos, hermanos, cuestiones que nos distancian los unos de los otros, que a pesar de que tenemos muchos motivos para no caminar, para no ir en el camino de la comunión, la invitación en esta tarde-noche es que si le permitimos al amor ser ese filtro por el cual nuestras relaciones se puedan dar o se puedan medir, analizar, y ser ese elemento que nos una, entonces creo firmemente, hermanos, que podremos, que tenemos la posibilidad entonces de que todo lo que se ha dicho sobre la comunión se pueda dar. En otras palabras, que si no apostamos por el amor, que si no apostamos por esta forma en que el mismo Jesús nos enseñó con su ejemplo, estamos destinados a fracasar, hermanos, en esa tarea de construir la comunión que Dios espera. Si no es el amor, el medio, el camino, el motivo, entonces todo lo que hacemos aquí y todos los esfuerzos que individual, comunitariamente se hagan por ser más comunitarios, por vivir más en comunidad, en comunión, están destinados, hermanos, a fracasar. Son sin duda, hermanos, o el reto, la medida es muy grande, sin duda. Porque sabemos que si apelamos al amor, porque sabemos si basamos nuestras relaciones en el amor, sabemos que eso va a implicar tener que perdonar, sabemos que eso va a implicar pasar por alto, sabemos que va a implicar, hermanos, creer a pesar de que ya hemos visto que no se puede creer en esa persona, va a implicar que tenga yo que creer otra vez. Y entonces realmente es un desafío. Pero es un desafío, hermanos, que por un lado es el único camino y por el otro, hermanos, es el ejemplo en palabras de Jesús que nos ha dejado y en su experiencia para que logremos tan apreciado y tan anhelado, hermanos, objetivo que es vivir una iglesia en verdad, en comunión. Jesús decía, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen.
Y esto, hermanos, precisamente solo se puede lograr si basamos a partir de hoy, hermanos, nuestras relaciones con los demás en amor. Concluyo, hermanos, diciendo, no podremos ser una verdadera comunidad hasta que no dejemos de basar nuestra relación con los demás en argumentos y en nuestra lógica. Necesitamos basar nuestras relaciones, repito, en el amor. Ese amor que supera toda dificultad, por dura que sea, pero que también supera toda lógica, por muy sólida que ésta pueda ser. Por eso, en lo referente a las relaciones como hermanos y con mi hermano, en la comunión, tener razón es bueno, sin embargo, no es suficiente. Solo el amor es la justa medida. Mi deseo, hermanos, y mi invitación también es que Dios pueda llenar nuestros corazones, pero que nos llene Dios ya no de tantos argumentos ni de tanta razón, que sin duda, y si preguntamos todos tenemos la necesaria y un poco más, sino que Dios pueda llenar nuestros corazones, sobre todo de amor. Porque cuando esto sea, entonces, hermanos, sin duda experimentaremos una comunión conforme es lo que Dios espera de su iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude en esta tarea de seguir construyendo la comunión que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.